Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El día de hoy estaré hablando sobre, ¿quieren desde la cúpula de la iglesia eliminar el celibato sacerdotal? Obviamente hay controversia, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Sin embargo, pues vamos a ver los detalles de cada de las partes. Y también queremos saber su opinión al respecto. Gracias también a quienes se han sumado al canal. Les pido que de favor que se unan activando la campanita y de esta manera cuando se suba un video les llegue a ustedes la notificación. Así que suscríbase al canal y les agradezco de antemano. Antes de iniciar con la reflexión o el tema, vamos al Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con uno de los temas que creo que en cada época de la vida se habla de ello o se debate en torno. Ahora, uno de los principales funcionarios de la Iglesia Católica ha reiterado su llamado para que la institución global, es decir, la Iglesia Universal Católica, considere poner fin a su requisito milenario, por supuesto, de que los sacerdotes permanezcan célibes, diciendo que permitir el matrimonio sacerdotal podría ser un medio para evitar que los clérigos vivan una doble vida peligrosa. La reflexión que hace Monseñor Charles Silic, arzobispo, lo hizo en una entrevista hace unos días con el National Catholic Reporter, en el cual dice textualmente: una de mis preocupaciones es que las personas se encuentren en una situación en la que se sientan cómodas con una doble vida. Este siempre ha sido un tema muy debatido, ¿no? Y sobre todo cuando llega o está por llegar un nuevo papa, en el sentido de que quieren que el celibato, la ordenación a mujeres, etcétera, etcétera, la abolición del celibato, al menos obligatorio. De la Iglesia Católica Occidental, sí hay la obligación del celibato. De la Iglesia Oriental no lo es opcional. El sacerdote se puede casar, pero no puede ser obispo. El sacerdote, el obispo, o quien aspira a ser obispo, debe ser célibe, no tener esposa, no tener hijos o no haber tenido. Así que las diferencias, pues, vamos a decir, fue ya debatido desde hace pues, algunos siglos, ¿no? Monseñor Charles Cicluna, perdón, él dice textualmente en el podcast: esto no es para disminuir la belleza del celibato o el compromiso de las personas que han aceptado el celibato como un regalo y lo viven como tal. Recordemos que este arzobispo es eh, vamos a decir, como decir, el secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, del cual el director es Víctor Manuel Fernández, el cardenal. Así que esto es lo que mejor quitemos el celibato. Usted como laico, ¿usted qué opina al respecto? ¿Se quita o no? Sin embargo, recordemos que este no es ¿cómo decir? Un título. No es como una etiqueta que se recibe, que se vive. Simplemente es un modo de vida. Y para ello, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de
Orihuela, Alicante, en España, dice o contesta con tres argumentos principales, los cuales los voy a leer textualmente. Y empieza con pregunta. ¿De verdad cree que el matrimonio, o sea, cree el arzobispo Chicluna, de verdad cree que el matrimonio es el remedio contra la infidelidad sacerdotal? Casi brota en nuestra mente, estoy seguro que muchos de ustedes, es decir, no. O sea, una cosa es la descaradez, pero ¿acaso, continúa la pregunta, otra pregunta, ¿acaso no existe multitud de matrimonios con doble vida? Y por otra parte, ¿qué hacemos con los sacerdotes que se divorcian? Porque los conflictos matrimoniales van a surgir. Aquí en Estados Unidos, el 49%, ¿no? El 52% de parejas se divorcian, sin importar en qué etapa del matrimonio, o sea, en cuántos años llevan ya como tal. O sea, ¿qué van a hacer con los sacerdotes? ¿Continúan vamos a decir, claro, con su labor sacerdotal? ¿Podrán volver a casarse o siguen su vida pues solos, ¿no? O sea, solteros, con la responsabilidad de los hijos. Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas que hace Monseñor, el señor arzobispo José Ignacio Munilla, pues ya como conclusión tenemos que un no. Ahora, como punto número dos, dice, la evolución de la disciplina del celibato en la tradición de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha ido dando pasos a lo largo de los siglos, siempre en la dirección de una mayor educación, adhesión, mejor dicho, con Jesucristo, el cual fue célibe. La propuesta del señor Slikluna supondría una involución por primera vez en la tradición de la Iglesia, alejando nuestra disciplina del sacerdocio celibatorio de Cristo. Ahora, tiene razón, Monseñor Munilla, ¿sí? Se imita a Jesucristo como tal. Ahorita voy al punto histórico también. El señor Shlikruna parece olvidar que la vocación al sacerdote es un llamado personal de Dios, en la que Él nos da su gracia para que podamos seguirle. A Pablo nuestro Señor le dijo, te basta mi gracia. No te lo voy a quitar por lo que estás padeciendo, pero te voy a dar los instrumentos, las herramientas para hacerlo. Y no una mera elección individual entre las distintas posibilidades que a cada uno le resulte más atrayente, concluye Monseñor Munilla. Así que es obvio que el celibato va a continuar. Históricamente hablando, en Occidente se puso el celibato por varias cosas, por cuestión práctica administrativa también. Una cosa la doctrinal. No, yo estoy de acuerdo con el celibato sacerdotal, que es imitar a Jesucristo, que estuvo como tal célibe. Pero vamos al punto histórico también. En el punto histórico, vamos a decir, se enforzó, por decirlo así, o se llevó a cabo el celibato por también razones prácticas administrativas. ¿Por qué? Una, porque las viudas de sacerdotes, claro, la iglesia se encargaba de ellas, un tipo de manutención hasta que fallecieran. Y si tenía menores de edad,
pues también les daba el dinero para la manutención de los pequeños, que eran los hijos del sacerdote. Pero, siempre hay un pero en esta vida, las viudas, aparte de que se les daba el sustento, la manutención, el apoyo económico, empezaron a reclamar ganancias extras de los ingresos económicos de la iglesia, o sea, de la parroquia, del obispado, de la catedral. Es decir, vamos a suponer que ahorita estuviera en efecto eso. Vamos a ponerlo en dólares. Si una señora con uno o dos niños al mes se le diera $4,000, ponle $5,000, estaría bien, viviría bien, hasta que sus niños estuvieran mayores y una vez que fueran mayores de edad, se le disminuía la cantidad, vamos a ir a 3,000 para ella sola, $3,000. Entonces, aparte de esos $3,000, y si los ingresos económicos de la parroquia fueran anualmente, vamos a decir, ¿qué diremos? 200, vamos a decir $100,000, más fácil. Ellas querían, por ejemplo, el 10% de esos $100,000, que equivaldría a $10,000 más. Si ya eran $36,000 a lo largo del año, pues si fueran solas, no tuvieran hijos menores, o 55,000, $60,000 si tenían menores de edad, aparte querían el 10% de los ingresos económicos de la parroquia o de la diócesis, depende si era obispo o si era sacerdote. Además, los hijos ya mayores, si llegaba nuevamente, el sacerdote seguía viviendo y los hijos serían mayores de edad. Cuando moría el sacerdote, los hijos reclamaban herencia sobre las propiedades de la iglesia, es decir, herencia de las propiedades de la parroquia. Si la parroquia tenía o ha conseguido que el sacerdote lo puso, la instauró, una escuela civil, como en muchas parroquias hay una escuela, ellos reclamaban derechos de propiedad porque su padre, el sacerdote, la había fundado la escuela. Entonces reclamaban los derechos de propiedad y derechos de ingresos. Ya no la viuda, sino los hijos. Y claro, iba a favorecer a la viuda. Pero si moría también la señora, los hijos, o sea, moría la mamá, moría el papá, el sacerdote, los hijos querían herencia de las propiedades de la iglesia. Entonces, aún administrativamente, con esto le estamos dando vamos a decir, la respuesta a, a Monseñor Scicluna, que es el auxiliar de Víctor Manuel Fernández. Ya sabemos su maestro, que es liberal, que es marxista, que es pro de todo, ¿no? Todo lo que el evangelio prohíbe es pro el Víctor Manuel Fernández. Entonces, desde la lógica administrativa humana, no tiene razón, porque vamos a decir, porque se convertiría en una bola muy compleja de solucionar. E históricamente y humanamente hablando, fuera de lo doctrinal, del celibato, que es bien aceptado y yo personalmente lo acepto y como tal, a manera administrativa, se convirtió en una bola muy compleja, jamás solucionable y cada vez sería mayor, mayor, mayor. De tal manera que la iglesia en su momento decidió que a partir de X fecha, vamos a decir que iba más o menos calcular a morir la última viuda, y los nuevos sacerdotes ya no podían casarse, celibato. Eso es históricamente hablando, humanamente hablando, aparte de lo doctrinal, como vuelvo a decir. Entonces se vuelve una madeja compleja. Vamos a suponer que ahorita, en el siglo XXI, se autoriza el matrimonio opcional para sacerdote.
¿Cómo va a ser esto? La aseguranza de vida, el seguro médico. ¿Quién lo va a pagar? Si tiene menores de edad y fallece, ¿va a pasar lo mismo que hace pasó siglos y que ya fue resuelto? Entonces volvemos a meternos en un problema más grande de lo que ya es. Un problema que no hay necesidad de tenerlo. Entonces, aún con estos argumentos, estamos dándole la respuesta al asistente Monseñor mm, Scliuna, Charles Scliuna. Es una bonita idea como utopía, pero en la práctica, ¿cómo sería? Bueno, esta es una reflexión en torno a este tema. ¿Y usted, de todo esto, qué opina? Muchas gracias.